Buen día, mi nombre es Rebeca Flores y en esta parte de la actividad voy a realizar un backup manual de nuestra base de datos utilizando SQL Servers Management Studio. Pero antes de iniciar, quiero explicar qué significa un backup. Un backup es una copia de seguridad de la base de datos que sirve para proteger la información en caso de pérdida de datos, errores o daños en el sistema. Prácticamente es como guardar una copia de un cuaderno importante para no perder la información. Ahora sí, iniciaremos con nuestra copia de seguridad. Como primer paso, abrimos nuestro SQL, iniciamos sesión en nuestro servidor. Nos abrirá esta ventana que le damos conectar y nos va a mostrar el explorador de objetos. Aquí buscamos nuestra base de datos, que en este caso sería Electroshop. Le damos clic derecho en tareas y copia de seguridad. Aquí nos abre esta ventana y primeramente tendremos que verificar que el tipo de copia de seguridad esté completa, que sería acá. Luego en la parte de destino seleccionamos la carpeta donde se guardará el archivo .back, que sería acá. Le damos agregar y aquí ya nos muestra el nombre del archivo donde será guardado. Le damos a los tres puntitos. Ya nos aparece la ruta seleccionada. Prácticamente solo pondríamos el nombre de nuestro archivo, que en este caso sería Electroshop. .back. Le damos aceptar. Nuevamente le damos a aceptar y como podemos ver, nuestro archivo ya queda guardado con el nombre. Y aquí le damos a aceptar nuevamente. Como podemos ver, ya nos abre la ventana que dice que nuestra copia de seguridad de la base de datos se ha completado correctamente. Ya con esto, pues prácticamente ya quedaría guardada nuestra copia de seguridad. Para saber si fue creada correctamente, vamos a verificar abriendo nuestro explorador de archivos. Como podemos ver, ya aparece nuestra copia de seguridad creada, electrochoc.back, que prácticamente corresponde a la copia de seguridad de nuestra base de datos. Ya con esto pues finalizamos el proceso de backup manual en SQL Service Management Studio. Este procedimiento es importante porque ayuda a proteger la información y permite recuperarla en caso de problemas o pérdida de datos. Eso sería todo. Muchas gracias. Y voy a explicar sobre la tarea 2. Bueno, empezamos abriendo una nueva consulta. Pegamos el código del PDF. ¿Cuál es este? Ok, si ejecutamos este código, podemos ver que da el error porque no tiene el nombre de mi base de datos. ¿Cuál es el Electroshop? Al ejecutarlo, este código funciona. Para que esto funcione, tenemos que haber creado la carpeta de backups previamente, porque si no la creamos da error. Ahora hacemos una nueva consulta y ponemos el nuevo código, el cual es el backup diferencial.
cambiamos el nombre de este por Electroshop y se procesa sin ningún error tampoco. Bueno, ¿qué hace este código y qué lo diferencia de este? Bueno, este código primeramente empieza haciendo un backup de la base de datos, lo guarda en esta parte del disco con el formato de y una compresión. Entonces, esto por ejemplo no funciona en SQL Express, porque con SQL Express no podemos hacer la compresión. En cambio, con el estándar sí lo podemos hacer. Una compresión se guarda el backup comprimido completo. Entonces, esto va a ser una copia de nuestra base de datos completa. En cambio, este simplemente viene y hace una copia de la base de datos, pero solo guarda las diferencias o los cambios nuevos que se han hecho. No guarda en sí uno por uno de siempre, sino que simplemente guarda todos los nuevos cambios. Muy buenos días. En esta ocasión a mí me toca el apartado número 3, la tarea 3, el cual es configurar una tarea programada con SQL Server Agent. Y nada más como una pequeña explicación que nos da también la tarea, es el cual nos imaginamos que ponemos una alarma a nuestro celular para que suene todos los días a las 6 a.m. y nos recuerde de levantarnos, por ejemplo. El SQL Server Agent hace la misma tarea, hace lo mismo, programa tarea para que se ejecuten solas en el horario que nosotros definamos, sin que nadie tenga que estar frente a la computadora. Este en sí es un servicio de Windows que viene incluido en SQL Server. Permite crear trabajos, jobs, que se ejecutan automáticamente en fechas y horas programadas. Vamos a proceder a crear el job. Al lado izquierdo tenemos lo que es nuestra explorador de objetos con nuestra base de datos ya creadas, que es la que estamos utilizando en nuestro proyecto. Entonces vamos a aperturar lo que es el agente de SQL Server y nos vamos a dirigir a Jobs. En el apartado de Job vamos a darle crear New Job y acá el nombre que le vamos a poner va a ser Backup automático de nuestra base de datos, Electroshop. Entonces esto lo que va a hacer es, estamos en sí programando la automatización del respaldo de la base de datos. Ahora vamos a revisar que todo esté correcto. Vamos a darle a aceptar. Muy bien, ya lo hemos creado. Seguimos ahora con la parte de pasos. En este apartado vamos a crear un nuevo paso. Y el nombre del paso que vamos a crear es ejecutar backup completo. En tipo, está acá, vamos a dejar el mismo. Vamos a dejar la base de datos master. Y vamos a escribir el comando. El cual es backup database. Y vamos a escribir esto. Acá, Electroshop. To disk igual. Un momento. Aquí está. N. Voy a copiarlo de una vez por los caracteres. Entonces, este es el comando que nos aparece también en nuestra actividad. Y por último, estamos agregando el go.
Ahora vamos a darle a aceptar. Bien. En la pestaña programaciones, vamos a darle sí. Vamos a crear una nueva programación con el nombre backup diario, el tipo periódica, la frecuencia va a ser diaria y va a suceder a las 02 de la mañana. Inicia el día de mañana. Ok. Y aceptar. Y también podemos finalizarlo, por ejemplo, que termine el domingo. Aceptar. Ahora esta programación nos va a permitir que el respaldo se ejecute automáticamente todos los días a las 2 de la mañana. Y vamos a darle a aceptar. Ahora bien, vamos a darle en clic derecho y vamos a darle Start Job at Step, el cual nos va a mostrar los pasos. Tenemos un error. Un momento. Muy bien, iniciaríamos nuevamente. El error ocurría porque no tenía una carpeta de backup creada y ahora ya está. Ahora vamos a darle Step y se ha ejecutado correctamente. Ya tenemos la confirmación, entonces ahora solamente vamos a proceder con el siguiente apartado, el cual es verificar el historial. ¿Cómo vamos a verificar el historial? Lo vamos a hacer con este código. Ejecutamos y acá está. Esto es el historial de lo que ocurrió cuando falló y luego los pasos exitosos, que fueron cuando ya nosotros logramos realizar el cambio de lo que fue la carpeta. Entonces así es como se muestra en esencia, pues también lo que sería la ejecutación de la automatización de hacer el backup de nuestra base de datos utilizando lo que es el SQL Agent o agente de SQL Server. Buen día, mi nombre es Henry Chacón. El día de hoy vamos a explicar lo que vendría siendo la tarea número 4, que sería compactar la base de datos, un Shearing Database. En este caso, la guía nos da dos opciones, una que sería compactar desde la interfaz gráfica del SQL y otra a través de TSQL, que vendría siendo a través de código, ¿verdad? Con esto, con el comando dbcc Shearing Database. En este caso, la guía nos da un código. En este caso vamos a comenzar primeramente compactándola a través de código. Para ello yo ya tengo el código en mi SQL. Entonces, lo primero que nos pide la guía es que mostremos cómo está la base de datos antes del compactado. En este caso vamos a utilizar el comando sp space use. Entonces vamos a comenzar ejecutando el código. Vamos a ejecutar este código y como pueden ver nos arroja que la base de datos llamada ElectroShop tiene un peso o una medida de 139.94 megabytes y un local space de 67.39 megabytes. Y aquí otros datos, lo que vendría siendo 4720 kilobytes de reserva, 1324 kilobytes de data, el index y el inusado. Entonces, lo segundo que nos pide la guía sería ejecutar el comando dbc database. En este caso,
el comando sería este. La guía nos pide como un máximo de 10%, entonces vamos a modificar los valores. Este 10% vendría siendo este mismo 10%. Lo que significa eso prácticamente es que le estamos diciendo al motor de SQL que compacte la base de datos, pero que deje como un máximo un 10% de espacio libre dentro del archivo. En la teoría nosotros nos recomienda, ¿verdad?, dejar entre un 10 y un 20% de margen para que la base de datos tenga espacio para crear inmediatamente nuevas transacciones sin saturar el sistema. En este caso nos está dando la guía un margen de 10%. Ese 10% es lo que significa este número 10. Entonces vamos a proceder a ejecutar el código. Como pueden ver, ya se ejecutó el código. Una vez ejecutado el código, la guía nos pide que mostremos también el espacio de la base de datos una vez después del compactado. En este caso, después del compactado, vamos a mostrar, pero para ello voy a volver a ejecutar esto. Entonces, una vez ejecutado el nuevo, ya ejecutado el código para compactar, vemos que ha cambiado y ha cambiado de 100 y pico a 19.88. Es así como vendríamos haciendo lo que sería el compactado. Esto a través de de código, ¿verdad? En este caso también nos pide que mostremos cómo se hace desde la interfaz gráfica también. Perdón. Pero sin embargo nos da un código para compactar lo que vendría siendo el archivo de registro log. En este caso ya hemos cambiado lo que vendría siendo nuestro nombre de la base de datos, que es Electroshop. En este caso vamos a ejecutar lo que vendría siendo el siguiente comando. Como pueden ver, aquí me dio un error, pero es porque yo aquí no había sustituido lo que vendría siendo el nombre de mi base de datos. En este caso mi base de datos se llama Electroshop. Electroshop. Entonces vamos a probar nuevamente. En este caso aquí ya tenemos lo que vendría siendo los archivos de la base de datos y su nombre lógico. En este caso tenemos Electroshop y Electroshop Log. Vamos a compactar lo que vendría siendo el archivo log. Para ello vamos a ejecutar el siguiente comando. Ahora vamos a volver a ejecutar el comando anterior. Y como pueden ver, ya se ha compactado. Ahora lo vamos a hacer desde la interfaz gráfica. Para ello, desde la interfaz gráfica, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra base de datos. Y para ello vamos a dar clic derecho sobre la base de datos. Nos vamos a colocar sobre tareas y nos vamos a desplazar hacia la derecha. Y nos vamos a ir hasta la opción donde dice reducir. En este caso vamos a reducir lo que vendría siendo la base de datos, o sea, la database.
procedemos a aquí. Entonces aquí una vez vamos a reducir, como le venía diciendo en este caso, como ya está reducida, ya no la podemos seguir reduciendo porque el SQL nos da un margen mínimo para poder reducir. De ahí ya no se puede seguir reduciendo. Entonces aquí ya está en su espacio más mínimo que se puede reducir, pero así es como se hace de la interfaz. Nos da el nombre de la base de datos, el espacio que tiene actualmente y el espacio disponible. Sí la podemos tal vez seguir reduciendo un poco más, pero al reducirlo un poco más nos arriesgamos a que el programa puede llegar a fallar. En este caso ya lo reducimos a través de código. También una vez eso, la guía nos pedía explicar cuándo es una buena idea para compactar y cuándo no. Pues desde mi punto de vista, una buena idea para compactar prácticamente, como lo dice la teoría, que solo se recomienda realizar un compactado de manera muy moderada, no exageradamente con el porcentaje. Por ejemplo, una vez al mes o de forma trimestral, que vendría siendo cada 3 meses, ¿verdad? Esto es exclusivamente después de haber eliminado masivamente grandes cantidades de datos históricos o registros obsoletos. ¿Qué quiere decir esto? Esto después de haber eliminado tablas pesadas que ya no le vayamos a dar un uso. Y que nosotros sepamos, ¿verdad? Que son que ya tenemos una cantidad considerable, una cantidad masiva de grandes cantidades de datos, o unos registros obsoletos que ya no los utilicemos y que pesen bastante, o sea, de un buen tamaño. Esto nos va a permitir, ¿verdad?, recuperar gigabyte, megabyte o kilobyte, pero sin embargo nos va a permitir siempre megabyte, a menos que la base de datos sea extremadamente grande, ¿verdad? Esto no lo que va a hacer es que nos va a ayudar a recuperar ese espacio ese espacio físico en el sistema real, ¿verdad? En lo que vendría siendo en el sistema operativo, para el sistema operativo, ¿verdad? Cuando no es una buena idea realizar lo que vendría siendo la compactación. Bajo ninguna circunstancia se debe de compactar la base de datos de una manera frecuente o repetitiva o automatizada, dado que la compactación desordenada físicamente, la compactación desordena físicamente prácticamente las páginas, en este caso las páginas de datos guardadas en las pistas de almacenamiento, lo que puede producir una severa fragmentación en los índices si abusamos del shearing, ¿verdad? En el rendimiento también de todas las consultas de la aplicación se pueden volver extremadamente lentas si abusamos de estos comandos de esta compactación. Y también como una regla de oro, tal vez si alguna vez realizamos una compactación, es mandatorio ejecutar inmediatamente después de una reconstrucción o después de una reorganización de la base de datos los índices para devolverle la velocidad al sistema. Esto sería todo de mi parte. Hemos cumplido los criterios que nos solicitaba la tarea número 4. Y eso sería lo que sería mi participación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, para finalizar esta actividad, lo que voy a hacer es realizar lo que son las verificaciones de los resultados obtenidos durante la administración y mantenimiento realizados sobre nuestra base de datos Electroshop. Con esas verificaciones voy a confirmar que todas las actividades realizadas por el equipo fueron ejecutadas correctamente. Bueno, primero aquí estoy mostrando que vamos a utilizar nuestra base de datos Electroshop correspondiente al proyecto desarrollado previamente por el equipo. Como segundo paso, voy a abrir lo que es el explorador de Windows y aquí pues estoy mostrando
el respaldo, el archivo de respaldo generado para nuestra base de datos. Aquí se puede observar el archivo con extensión back junto con su fecha de modificación, creación, tamaño y que la copia de seguridad pues fue creada correctamente. Luego voy a ejecutar lo que es una nueva consulta y voy a ejecutar el siguiente código. Aquí ya le cambiamos al database de Electroshop según lo que se nos proporcionó en la guía. Pues le voy a dar ejecutar. Aquí, una vez ejecutado sobre la consulta sobre la base de datos del sistema MSDB, verificamos el historial de respaldos realizados. Como podemos observar, el SQL registra lo que es la base de datos de Electroshop, la fecha de ejecución, el tipo de respaldo y el tamaño del archivo generado. Luego voy a abrir otra consulta y con este comando le voy a dar igual ejecutar. Aquí se verifica también que el agente SQL se encuentra habilitado y funcionando correctamente. Este componente lo que nos permite es automatizar tareas de mantenimiento y administración dentro de nuestro servidor. Si apareciera deshabilitado, pues igual se ejecuta otro comando para habilitarlo mediante instrucciones de SQL para permitir la administración de trabajos programados. Luego voy a hacer una nueva consulta y voy a ejecutar el siguiente comando. Dice que la consulta fue ejecutada correctamente. En este paso lo que se ha hecho es verificar el espacio que se ha utilizado dentro de nuestra base de datos mediante un procedimiento de almacenado SP Space Use. Esto lo que muestra es la información relacionada con lo que es el tamaño y almacenamiento de nuestra base de datos. Luego voy a hacer otra consulta con el siguiente código DBCC Shrink Database y acá le doy ejecutar. Y bueno, aquí posteriormente lo que hicimos fue ejecutar este comando para realizar el proceso de compactación de la base de datos y optimizar lo que es el uso de espacio disponible. Siguiente, voy a hacer una nueva consulta con el siguiente comando. Le doy acá. Y bueno, aquí finalmente lo que hice fue volver a consultar lo que es el espacio utilizado para verificar el resultado del proceso de compactación. Y bueno, debido a que nuestra base de datos es pequeña, la diferencia entre el espacio no es significativa, pero el procedimiento se ha ejecutado de una manera correcta. Y bueno, en conclusión, nuestro equipo logró completar lo que fueron las tareas de administración y mantenimiento de nuestra base de datos de una manera satisfactoria, utilizando el SQL Server Management Studio. Durante la actividad, pues realizamos lo que es la copia de seguridad, las consultas de verificación, procesos de automatización mediante el agente SQL Server y tareas de compactación para optimizar lo que es el almacenamiento de la base de datos. Con esta práctica, fortalecimos lo que es el conocimiento de administración de base de datos y comprendimos lo que es muy importante para poder aplicar los procedimientos de respaldo, monitoreo y mantenimiento dentro de un entorno ya real en nuestro trabajo. Con esto, bueno, se cumplen todos los puntos que la guía solicitaba. Muchas gracias.